¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos hoy a Juan Welker, al director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, algo así como el ministro de Economía de la capital. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por venir. Buen día, muchas gracias. Bueno, vamos a conversar sobre varios asuntos. El primero que tengo para plantearle, lanzaron hace algún tiempo un plan de regularización de adeudos. Es correcto. Además, incluso se anunció un sorteo, un premio para los buenos pagadores en este mes de diciembre. ¿En qué están esas dos iniciativas? Lo que tiene que ver con el sorteo de buenos pagadores, ya estamos en la etapa de instrumentación. De hecho, está planificado que se va a realizar ese sorteo en unos pocos días. Estamos pensando hacia la semana del 19 al 23 de diciembre. Y bueno, ¿cuál es primero el objetivo? Bueno, es reconocer que la gran mayoría de las personas que viven en Montevideo están pagando sus impuestos en tiempo y forma y por lo tanto para nosotros eso es una muy buena noticia, es una conducta que queremos saludar, que queremos felicitar y por lo tanto entonces dijimos vamos a hacer este sorteo para dar una devolución y es una devolución, recordemos que es en efectivo a todas las personas que sean favorecidas con el sorteo, que van a ser hasta 500 de hecho, cuentas, y lo que vamos a hacer es le vamos a devolver lo que hayan pagado en el último año de ese tributo que ellos salieron favorecidos, se lo vamos a pagar en efectivo, es para personas físicas que hayan estado al día con el pago de sus impuestos en el último año, en los últimos 12 meses, más concretamente, y obviamente que no tengan deudas tampoco, ¿no? ¿Y cómo se va a notificar a quienes ganen? Vamos a hacer en primer lugar una publicación en la página web de la Intendencia, lo vamos a hacer también en diarios de publicación oficial y también lo vamos a hacer a través de cartas. Tenemos el domicilio, obviamente así como le mandamos la factura y le vamos a estar mandando esta buena noticia. Van a ser 500 beneficiarios. Van a ser 500 beneficiarios que son en este primer año, es ahora en diciembre y lo vamos a hacer todos los años en diciembre. Usted decía la gran mayoría de los montevideanos paga. ¿Cuál es el nivel de morosidad que hay hoy en la comuna capitalina? Estamos, depende un poco de cada uno de los tributos, pero la cifra que más representa es un 13% que está atrasado y por lo tanto tenemos el restante 87% que está pagando en fecha. Por lo tanto es una muy buena cifra de donde partir. Esto estamos dejando de lado lo que es la patente de rodados, que ahí tenemos una cifra de morosidad mayor, estamos en un 21%, de todos modos estamos un poco mejor que en el promedio del sistema, en todo el país estamos en un 23%, es un motivo también de trabajo que se viene realizando en el marco del Congreso de Intendentes en esta segunda parte. ¿Y la regularización de adeudos cómo ha impactado en las primeras semanas del plan? Yo diría que es una forma positiva, lo estamos evaluando también. Los elementos positivos que nosotros vemos son, en primer lugar, se ha visto un incremento en lo que son los convenios, las personas están viniendo más frecuentemente a consultar sobre cuál es su situación y por lo tanto tenemos un incremento, estamos más o menos en un entorno de unos 700 convenios de deudas atrasadas que realizábamos por mes, esos en los últimos 12 meses, y entre octubre y noviembre estamos teniendo un promedio muy superior de 1.800, o sea, 700 contra 1.800 es un incremento significativo que la verdad que nos da, bueno, como buen ánimo pensando que esto siga para adelante. La gente quiere solucionar los problemas que tiene de endeudamiento, no es una situación que les sea cómoda, no es bueno cuando las personas reciben cedulones, reciben notificaciones, que tiene atraso. Y bueno, y recordemos que si bien no es obviamente la mayoría de los casos, pero la Intendencia también llega hasta la última etapa, cuando los contribuyentes se atrasan, hasta la etapa del remate. Tenemos aproximadamente unos 2 remates por mes y bueno, es un tema que también tenemos que seguir trabajando, es algo que no es muy grato, pero sin duda que en algunos casos tenemos que llegar hacia esa última instancia a los efectos de poder realizar el cobro. Claro. Dos remates de situaciones que son morosos contumaces, es decir, que no hay ni siquiera voluntad de acordar. No, por supuesto, ahí el proceso judicial en Uruguay es largo,
hay una serie de etapas que se van cumpliendo, una serie de notificaciones, instancias judiciales. En cada una de esas instancias se ve cuál es la situación con los contribuyentes y no se encuentra una salida, inclusive con estas nuevas facilidades que tenemos con el nuevo plan de regularización de adeudos, que quizás vale la pena recordarlo. También hicimos un cambio en cuáles son los atributos y cuál es la forma de ser elegible para este nuevo plan. Recordemos que antiguamente, cuando la Intendencia de Montevideo sacaba un plan que a veces se le llamaba amnistía, para mí mal llamado amnistía, o también mal llamado quita, eran periodos de tiempo donde todas las personas que venían, se presentaban y pagaban quizás una entrega inicial y después ya podían financiarlo y podían adherirse al plan. Nosotros quisimos entender bien cuál era la problemática y quisimos dar una respuesta diferente para tratar de eliminar el problema de raíz y tratar de evitar estas nuevas instancias como de amnistías. Entonces lo que hicimos fue, en primer lugar, entender cuál es la problemática. La problemática es lo que le llamamos la tasa de recargo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando alguien no paga una deuda, empezaba a correr una tasa de recargos que era muy elevada, ¿sí? Era de un 27% anual. Entonces, fíjense que 27% anual, todos los años, al final se va acumulando esa deuda y genera un efecto que le llamamos bola de nieve, ¿no? Realmente vemos a las personas que se presentan y dicen queremos regularizar la situación y cuando se entera de lo que debe no lo puede creer porque es una cifra muy, muy abultada. Eso lo que generaba era la necesidad antes de generar estos periodos de tiempo en los cuales se rebajaba un poco esos recargos. Nunca se llegaba a bajar de forma tal que la persona pagara menos que lo que hubiera pagado en fecha. Las personas que pagan en fecha siempre pagan menos. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, de aquí para adelante bajamos la tasa de recargo. Hoy la tasa de recargo es, en vez de 27%, es 16% anual. Lo hicimos de ahora para adelante. Pero claro, con eso no solucionamos los problemas que se arrastran. Entonces, para esos problemas que se arrastran, ¿cómo hacemos? Y lo que dijimos es, vamos a primero incentivar a que los contribuyentes empiecen a pagar en fecha. Por lo tanto, nuestro plan también se llama En Fecha. ¿Por qué? Porque las personas pueden pagar, por más que tengan una deuda, pueden pagar lo que llama la factura corriente, ¿no? La contribución, la primera cuota de la contribución, puede ir y la puede pagar. Si acumula 12 meses de pago en fecha del tributo que le preocupa o que tiene deuda, entonces ahí es elegible para el nuevo plan de regularización de adeudos, que obviamente tiene una serie de ventajas, porque en primer lugar se le baja también la tasa de recargos para atrás. Claro. Y ahí sí se adecúa la deuda y baja bastante. Para poner un ejemplo, porque a veces está bueno tener alguna idea de magnitud, una deuda, por ejemplo, que haya sido 5 años seguidos de 6.000 pesos de contribución inmobiliaria, le da 30.000 pesos si lo hubiera pagado en fecha. Si no se pagó en fecha, hoy esa persona debe 70.000 pesos. Eso justamente lo que hace agrandar son los recargos, sobre todo. Con el nuevo plan, una vez que se pone al día con esas 12 meses pago en fecha, lo que puede hacer es bajar, desde esos 70 lo puede bajar a 50, con lo cual le queda mucho más baja la deuda, pero lo que es más importante es que también les podemos dar más cantidad de cuotas, porque va hasta 72 cuotas en lugar de las 48 que tenemos para los convenios comunes, digamos. Tenemos una menor tasa de financiamiento, en vez de 27 es también 16% anual. También tenemos una menor cuota mínima, y todos estos elementos lo que hacen es que la cuota baja. Y sin plazo de finalización de este plan. Exacto, desde ahora en adelante. ¿Por qué? Porque son las nuevas condiciones que tiene la Intendencia para aquellos contribuyentes que quieren encontrar una solución a un problema que tienen. Para que el contribuyente de Montevideo tome dimensión, ¿cuánto significa en dinero para la Intendencia que en vez de 700, dijo, sí, convenios, se estén refinanciando 1.800? Y bueno, miremos en términos también de montos. Los que son los 700 equivalen a unos 27 millones de pesos que se hacen de convenios, y en realidad ahora pasamos de 27 a 68 millones de pesos de convenios anuales. ¿Esto quiere decir que la Intendencia está cobrando todos los meses esa diferencia? No. La Intendencia lo que está haciendo es está regularizando mayor cantidad de contribuyentes. El indicador que tenemos que apuntar es que a ese nivel que yo comentaba del 13% de morosidad empiece a bajar. Esa es la morosidad que nosotros le llamamos la morosidad corriente. Lo que hacemos es, vemos cuánto se recaudó con respecto a qué, a lo que se emitió, es decir, lo que fueron de facturas. Esa es lo que da ese 13%. Lo que nosotros esperamos es que, en primer lugar, le ponga un techo a una variable que venía aumentando.
por ejemplo, en contribución inmobiliaria estábamos en 12% en 2014 y pasamos a 13% en 2015. Por lo tanto, teníamos un escenario económico con un nivel de empleo un poco más enlentecido, que por suerte ahora los números están cambiando, pero bueno, eso también seguramente estaba impactando negativamente en la tasa de morosidad. Entonces lo primero que queremos hacer es ponerle un techo para que la morosidad no suba más. Y bueno, esperamos a que esta morosidad pueda tender a bajar. Eso sería la verdad que un logro de esta política. ¿Se puede hacer ya una proyección de cómo van a cerrar las cuentas de la Intendencia en este 2016? Bueno, es difícil todavía arriesgar una cifra. Lo que sí podemos decir es que estamos mejorando con respecto a lo que es el 2015, lo podemos decir claramente. De hecho, para hacer un poco de contexto, en 2015 ya generamos una mejora porque nosotros veníamos de un promedio de un déficit de un 3% con respecto a los ingresos. Eso es un promedio de los últimos 5 años cerrados a 2014. Y en el 2015 tuvimos un déficit de solo 1% de los ingresos, lo cual es un déficit que es muy, muy controlado. De todos modos, como decía, estamos haciendo una serie de iniciativas que pasan en primer lugar por readecuar el presupuesto y otra serie de medidas que podemos desarrollar un poco más, y lo que nos aseguran hoy es que vamos a estar mejor. El cuánto todavía... no se puede ni siquiera asegurar que va a haber superávit. Todavía no podríamos decir nada en ese sentido. Si no va a haber sentido. superávit se va a empatar. Esa es la... Nosotros tenemos un presupuesto que era de empate, el presupuesto para 2016, presentado a la Junta. O sea, en realidad ese es el marco de referencia. A nivel de presupuesto, digo empate porque en realidad era un leve superávit, pero tan bajo que podremos decir esencialmente que es así, que es un cero. Y nosotros tenemos de perspectiva para adelante tener leves superávit en cada uno de los años. Hay una variable que para nosotros es medular y que un poco resume lo que queremos hacer a nivel de la política, y es un ratio entre lo que es el déficit acumulado de la Intendencia y los recursos de la Intendencia, es decir, los ingresos de la Intendencia. Ese ratio que está en el 2015 estaba en un 20%. Para que la gente entienda, y corrígeme si me equivoco, esto en su momento se habló mucho del nivel de endeudamiento que tenía el país con relación a su PBI. Exacto. Es decir, se decía que en un momento el Uruguay tenía, no sé, una deuda que era el 120% del PBI. Es decir, debíamos el 120% de lo que generábamos en el año. Exacto. ¿A esto hace referencia usted? Es una medida muy similar que nos habla de... Bueno, el déficit que tenemos acumulado, que se le puede parecer también a las deudas, digo, para que las personas lo tengan como una medida de cuánto ha sido la necesidad de financiamiento que ha tenido la Intendencia, porque cuando uno tiene un déficit es porque los ingresos son un poco por debajo de lo que son los egresos, y entonces esa idea, ese resumen que tú bien comentabas, es como un nivel de sustentabilidad. Si uno, es como también uno en su caso, cuánto es que debe de tarjeta de crédito, etcétera, también es una relación con cuánto es el ingreso que tiene. No es lo mismo diferentes niveles de endeudamiento para diferentes niveles de ingreso. Y lo mismo hacemos con una empresa, en este caso con la Intendencia. Y ese nivel, que es importante ver la trayectoria de ese nivel, más allá del nivel absoluto, porque el 22% no nos dice nada en términos absolutos. Lo que sí es importante es que eso vaya tendiendo hacia abajo. Y nosotros, en nuestra proyección, eso indica que al final del quinquenio nosotros vamos a estar, en vez de 22, en un 10%. Vamos a ir bajando. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener, por un lado, leves superávits, y por otro lado, los ingresos van a ser cada vez mayores, básicamente por el pasaje de la inflación. Claro. Hablando de ingresos superiores, está instalado... El sábado empiezan a aplicarse las fotomultas y todo este tema de las multas en la Rambla y en otras arterias de Montevideo para aquellos que excedan la velocidad. Y está instalado el tema y yo sé que se ha aclarado en muchas oportunidades, que no tiene un fin y un afán recaudador. Pero también en su momento se había mencionado que podía llegar a incrementarse hasta un 50% de lo recaudado por multas. Eso, para usted, que es el cajero de la Intendencia, ¿influye o no influye? Es decir, ¿hay un efecto que uno prevé de mayor recaudación por las multas? Nosotros pensamos que va a haber un incremento de la recaudación, porque eso sería innegable, digamos, uno no puede pensar que no va a haber un incremento. Lo que sí es cuál es el énfasis y cuál es, digamos, para qué se hace. Y un poco también como tú decías, o sea, se ha remarcado y de hecho ese remarcar que es un tema de seguridad es lo que todos tenemos antemano y es lo más importante. Sabemos que va a tener un efecto en la recaudación y sí,
¿Cuál es el efecto de la recaudación? También es muy difícil Pero saber. es sensible, o sea, es algo que ustedes pueden prever como sensible. Es decir, ¿cuánto representa, por ejemplo, el ingreso para la Intendencia por multas? Y por multas estamos alrededor de unos, si mal no recuerdo, de unos 20 millones de dólares por año. Es una cifra que la verdad que no... Sí, estamos hablando un poco de Sí, memoria. sí. Pero 20 millones de dólares por año, ¿eso se puede incrementar sensiblemente? ¿Hay una proyección en ese sentido o es algo que no va a mover la aguja? Yo creo que seguramente va a tener un incremento. El incremento de vuelta es muy difícil de estimar también. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas, y de hecho se ha visto en las gráficas que se han mostrado en estos últimos días, hay un descenso importante una vez que se empieza a fiscalizar, ¿sí? De hecho, hubo un descenso importante de la cantidad de infracciones sin que se empezara a multar. Con lo cual, una vez que se empiezan a instaurar las multas, la idea es que, y eso ha pasado en otra parte del mundo, la cantidad de multas, o sea, por lo tanto, lo que viene como recaudación va bajando rápidamente en función también de cómo los ciudadanos se van adecuando al sistema. Es difícil, la verdad, hacer proyecciones y también lo que es más difícil, y esto vamos a dejarlo claro, nosotros cuando hacemos finanzas en una empresa, pero sobre todo en una institución como es la Intendencia, tenemos que ser muy cautos. Entonces, a veces las personas de la Intendencia me han oído decir la frase de que no podemos vender la piel antes de cazar el oso, por una serie de temas. En realidad, los ingresos muchas veces son proyecciones y son estimaciones que uno puede hacer. Cuando uno autoriza gastos a nivel de un presupuesto, eso es algo que muy seguramente va a ocurrir. Por lo tanto, sería casi que una irresponsabilidad empezar a autorizar aumentos de gasto contra ingresos que no sabemos si efectivamente van a venir, y también tenemos que mirar la globalidad de la Intendencia más allá del tema de las multas, sino que, bueno, hay otras variables que nosotros tenemos que mirar a nivel de los ingresos, porque son los ingresos de la Intendencia en su conjunto los que van a dar los recursos para hacer las políticas, y no podemos mirar aisladamente pensando que vamos a tener ciertos ingresos más de la fiscalización y entonces eso autorizar una serie de gastos. En los minutos que me quedan, ¿en qué está el Fondo Capital? Tenemos una muy buena noticia. Ayer el Banco Central autorizó la emisión del Fondo Capital, un proceso que venimos trabajando hace mucho tiempo. Recordemos que en febrero tuvimos la aprobación por parte de la Junta Departamental y estamos en el mes de diciembre, estamos convencidos de que vamos a poder hacer la emisión de este fideicomiso que nos va a poder dar unos financiamientos por unos 100 millones de dólares. En este año que nos queda, o sea que vamos a estar pensando que en las próximas semanas, seguramente también en la semana del 19 al 23, vamos a estar haciendo lo que se llama la suscripción y por lo tanto asegurar que vamos a tener los fondos. O sea, ya antes de que termine el 2016 piensan emitir el Fondo Capital. Exacto. Es decir, la convocatoria a los potenciales inversores. Exacto. ¿Y la modalidad ya está definida? La modalidad, sí, claramente son títulos es un fideicomiso, son títulos de deuda que son a 20 años. Y los primeros 5 años es el periodo en los cuales se va a ir tomando ese financiamiento a medida que se van ejecutando las obras que están previstas aproximadamente para el inicio, mediados del 2017. Y recordemos que son obras, las obras que la gente tiene más en la cabeza son obras de vialidad importantes, ¿no? Tenemos Beloni con una doble vía en un tramo donde hoy conviven peatones con ómnibus y con vehículos porque no hay aceras. Tenemos a San Martín también, entre Aparicio Saravia y Domingo Arena. También está Civils entre Tompkinson y Carlos María Ramírez. Tenemos un pasaje a desnivel en Avenida Italia. Son obras que son muy importantes y obviamente que ya se está trabajando los equipos de la Intendencia en lo que se llaman los proyectos ejecutivos, es decir, bajar bien a detalle cómo es que va a hacer esa ingeniería para poder hacer los llamados a las licitaciones una vez que tengamos estos fondos del Fondo Capital disponibles. Y como decíamos, creemos que ya a mediados del año que viene podremos estar iniciando las obras o eventualmente algunas obras que inicien en el segundo semestre. Va a ser un llamado a potenciales inversores a que compren deuda, vamos a decir, de la Intendencia, que compren papeles, sí. Con montos que sean para grandes inversores, o veo que, por ejemplo, está un poco de moda, iba a decir yo, no sé si es el término correcto, pero UTE que abre a pequeños inversores, a gente que de repente pone, no sé, 10.000 pesos o hasta menos incluso.
En ese sentido, ¿cuál va a ser la modalidad de la Intendencia? ¿Tratar de captar también pequeños ahorristas o para grandes inversores? Ciertamente vamos a tener como los dos mercados, se llama, el mercado mayorista, que esencialmente son las administradoras de fondos de ahorro previsional, las AFAPs, pero también estamos pensando un tramo minorista, es decir, para pequeños inversores, eso lo vamos a estar también haciendo, se va a destinar hasta un 5%, que son aproximadamente unos 5 millones de dólares, disponible para que, bueno, justamente los inversores que quieran apostar y que quieran tener un instrumento con mucha seguridad y con un poquito más de rentabilidad que lo que ofrecen. ¿La rentabilidad cuál va a ser? Todavía es un tema que estamos definiendo porque estos aspectos financieros se definen esencialmente hasta el último minuto y las tasas de interés oscilan en el mercado, pero hay que tomar como referencia que hoy las tasas similares, para similares plazos, estamos hablando de unidades indexadas, están aproximadamente en un 5,5%. Entonces, bueno, una emisión como esta eso es lo que el gobierno logra endeudarse. Obviamente a cualquier otro emisor siempre le piden un poco más de tasa de interés, o sea que estamos pensando que tendremos que estar algo por encima de ese 5,5%. En el entorno del 6%. Sí, yo diría que es un poco más, porque el spread general está más en el entorno de 1 y algo por ciento. Bien. Sobre el final, contribución inmobiliaria. Ya mencionamos un poco el tema de la refinanciación de deudas. En su momento se había hablado de una iniciativa de aumentar el 100% para aquellas viviendas deshabitadas. ¿Se va a concretar? ¿Se concreta? ¿En qué está eso? Sí, eso lo vamos a realizar. Tenemos que hacer, digamos, lo que se llama la fase de instrumentación, porque tenemos que tener información de UTE, de lo que son los consumos de UTE, a los efectos de poder hacer las mediciones, porque recuerden que eso era para aquellas viviendas que estén desocupadas durante un periodo de un año. Entonces hay unos ratios que estamos empezando a hacer las gestiones para poder conseguir la información y empezar a definir lo que es la reglamentación, que también, como habíamos anunciado, la idea es, bueno, hacer las mediciones durante el 2017 y hacer la aplicación a partir del 1 de enero de 2018, o sea que todavía estamos con bastante tiempo por delante. ¿Y ya tiene previsto más o menos cuánto se puede llegar a incrementar el valor de la contribución inmobiliaria por parte de la Intendencia? ¿Si va a estar alineado con la inflación, por debajo? Los valores de la contribución siempre se ajustan únicamente por IPC. Sí, eso para todos los tributos. Estamos hablando ya no de las fincas abandonadas, sino en términos generales. Sí, es únicamente se ajustan por IPC. No se va a poner un piso como también se había manejado en su momento, de elevar quizás el monto mínimo del pago de la contribución, ¿eso no? No, eso fue un tema que de hecho lo habíamos propuesto a los efectos de simplificar administrativamente. Algunos temas no tenían ningún impacto en la recaudación, pero en la Junta Departamental nos hicieron comentarios de que sería mejor retirarlo y obviamente nosotros lo retiramos directamente. Juan Volcar, le agradecemos su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí. La pausa y seguimos con muchas más noticias.